cable, las de banqueta. Hola. Hola a la gente. Bueno, pero que venga Romy a presentarse al principio, aunque sea. Claro. Es que ella está con sanguchito. Bueno, editamos y... No, está en vivo ya. ¿Ah, ya está? ¿Sí? Ay, no, chicos, no sabía. Bueno, perdón. No importa, se van uniendo. Bueno, pero va a quedar grabado esto, sí. Sí, presentate vos también si querés y te conocen, de paso. Dana López Bueno, me no. envió una solicitud para estar en tu video. ¿Quién? Dana López, no sé si estoy equivocado. No, no sé quién. Bueno, comenzamos. Estamos en este espacio abriendo caminos. Hoy vamos a entrevistar a Mauro. Tenemos el gusto de que nos acompañe Mauro. Él es quiropráctico, así que vamos a conocer un poquito de tu historia. Bueno, Mauro, bienvenido a este lugar. Estamos felices de estar con vos y con tu acompañante. Tal cual. Me gustaría que nos compartas un poco y nos cuentes a todos cómo fue que llegaste al mundo de la quiropraxia, porque entiendo que sos kinesiólogo. Primero, en Argentina, para ser quiropráctico tenés que ser licenciado en kinesiología y fisiatría. Es un título, digamos, profesional, avaleado por la CONEAU y, bueno, Ministerio de Salud, digamos, todo legal. Después de eso se hace un diplomado de quiropraxia o posgrado, depende, pero se llama así, diplomatura, que son 3 años. Y solamente lo pueden hacer, digamos, kinesiólogos. La profesión de quiropraxia en sí nace en Estados Unidos y allá en Estados Unidos sí son doctores en quiropraxia, o sea, es desde cero, podés estudiar quiropraxia desde cero. En Argentina no, tenés que ser kinesiólogo y después... ¿sí? Y acércate un poco más. ¿Ahora se escucha? Habla, a ver si te escuchan, preguntar. ¿Me escucha la gente? Sí. No se escucha el micrófono. No, pero por el Instagram. Por el Instagram. Entonces esto es como no. que no. Sí, no. Bueno, No importa. y entonces la pregunta sería, ¿por qué sos kinesiólogo? ¿Por qué soy kinesiólogo? En el año 2007, tenía 17 años, último año de la secundaria. Empecé a tener en enero de ese año, dolores de columna muy fuertes, a nivel que se me dormían las piernas. Wow, Yo jugaba al fútbol, sí, era muy joven, jugaba al fútbol y en el entrenamiento de la pretemporada del verano me empezó a doler, y se me dormían las 2 piernas, sentía como un hierro punzante que se me clavaba atrás en la zona lumbar y a partir de ahí empezó todo mi andanza y abrir camino justamente hasta llegar a donde estoy hoy actualmente. Y sigo, ¿no? En esas cuestiones hice kinesiología, fui a médicos, traumatólogos, terminé en neurocirujano. ¿Qué te decían? Que tenía una hernia de disco a nivel de la L4 y L5 de las lumbares. Hernia de disco, para que la gente sepa, es cuando esto es una vértebra, otra vértebra, este sería el disco. Cuando eso sobresale y comprime el nervio, bueno, ahí genera dolor. ¿Por qué? Porque ese nervio, aparte de llevar información de las vísceras y demás, también lo que hace es llevar información sensitiva. Entonces empieza a generar dolor. Y bueno, pasé por un montón de médicos hasta que me terminan diciendo la kinesiología no me ayudaba y me terminan diciendo de que me iban a operar. Yo tenía 17 años, o sea, era menor de edad. Mis papás y mi mamá no sabían mucho de medicina, nada, porque mi papá es periodista y empleado público, mi mamá docente, o sea que muchos no sabían. Y terminan decidiendo, y bueno, yo también, de que me opere. A todo esto estuve 3 meses sin poder sentarme. O sea, sentarme así como estoy ahora no me podía sentar porque no sentía las piernas, se me dormían. ¿Antes de que te operen o después? Entre antes que me operen y después que me operen. 3 meses sin sentarme. Solo me sentaba para ir al baño o el tiempo que comía. Wow. ¿Y vos eras una persona deportista? Hacía fútbol y corría y bueno, sí, un chico de 17 años que le gustaba jugar al fútbol. O sea, y jugaba en un club de mi barrio. ¿Pero no te pasó nada concreto para que vos de repente... Me he caído en un partido, me acuerdo, y ahí me empezó un dolor, pero después la cuestión que en la pretemporada, levantando peso, tampoco cuidándome, seguir jugando, choque y demás, y vida, iba en bici, volvía, corría, me empezó a generar más dolor. Y en mayo del 2007 me operan.
Ahí quedé libre en la secundaria, en la escuela. Me reincorporaron, obvio, porque tenía los certificados médicos, todo. Falté como 2 meses. Y después cuando vuelvo me llevo un sillón especial, me llevé, sillón nomás, sillón, almohadones, yo me levantaba, caminaba cada media hora, porque no me podía quedar quieto, sentado, o sea, ¿En el eso... colegio hacías todo eso? Claro, si vos pensás, cuando estás en la escuela, y vos hablabas de eso hoy, tenés que estar mucho tiempo sentado. Total. Entonces yo no podía soportar más de 20 minutos sentado. Y los profesores, por la directora de la escuela, que tuvimos una charla con mis papás y le dijeron, mira, Mauro se va a levantar cada 20 minutos, 15 y va a dar vuelta en el salón. Y yo daba vuelta en el salón. Y bueno, y así empezó todo mi camino del día de hoy, hasta hoy, ¿no? Y a todo eso hice 120 sesiones de kinesiología, no me calmaba el dolor. Y cuando estaba ahí en esas sesiones, se me empiezan a dormir las manos y me dolía el cuello. Wow. Y ahí los médicos me dicen, no, mira, vamos a ver tu caso con otros neurocirujanos. Y terminan decidiendo que no me iban a operar, por suerte. Y ahí tuve una gran depresión. Hasta pensé, digamos, en dejar de existir, así te lo digo nomás. Porque me acuerdo que fui a buscar los resultados de la resonancia solo, con 17 años, y salí, y viste cuando en las películas como que está todo nublado así y no entiende nada, y como que hasta que te tocan un bocinazo, y bueno, me pasó así literal, cruzando la calle, por el shock de ver que tenía otra hernia de disco en cervicales. Yo lo asociaba directo a que me tenían que operar. Bueno, cuando voy a los médicos, qué sé yo, los médicos me daban medicación, como unas gotas media derivadas de la morfina, no me ayudaban. O sea, vos convivías con el dolor permanente, Todo el tiempo. además de esa sensación de que no podías mover las piernas. Claro, y la rehabilitación no era, con kinesiología después de operarme, tampoco daba mucho resultado. Y a todo esto, no me deciden operar, pero los médicos, ahí es donde me hace el clic, los médicos me terminan derivando como última instancia a un médico que hacía acupuntura. El médico de acupuntura, en 3 sesiones de acupuntura, me sacó los hormigueos de las manos y los dolores. Entonces yo a partir de ahí empecé a cuestionarme absolutamente todo lo que me decían con 17 años. Es más, yo usaba cuello ortopédico, para la gente que no sabe, eso que te queda fijo, y me iba solo en colectivo al médico. Volvía, las primeras veces fue con mi papá y mi mamá, después iba solo y me volvía con agujas clavadas en las orejas y con el cuello ortopédico así arriba de un colectivo con personas y me daban el asiento. O sea, con 17 años a mí me daban el asiento. Entonces fue como todo el tiempo de mi vida, a partir de ahí fue como todos sucesos que rompían con lo normal o lo establecido. Entonces ahí después decidí estudiar kinesiología. Kinesiología no estaba en la ciudad donde soy, de Santa Fe Capital. Y me fui a vivir a Entre Ríos, a Villaguay, y ahí estudié kinesiología 5 años. Y entré a la facultad sabiendo que la kinesiología no resolvía todo. Y yo era siempre el alumno que incomodaba, que hacía preguntas y te decían, bueno, pero para rendir tenés que responder esto. Entonces tomé la facultad como una forma hice una gran crisis también, en 4º año, porque quería dejar, porque, o sea, decían cosas que para mí, o sea, no tenían sentido. Y bueno, hice mucha terapia psicológica y el psicólogo me dijo, bueno, cuando vos termines vas a poder elegir lo que vos quieras y enfocarte donde quieras. Hice un posgrado en medicina china. A todo esto también estudié numerología, estudié Reiki, un montón de cosas. Claro, como que te enriqueció tu sí. mirada. Hice numerología, o sea, hoy en día lo aplico sin decirle a la gente, pero lo sé, que es una herramienta de autoconocimiento. Y en eso seguí, y bueno, estudié medicina china, me dediqué un tiempo a medicina china y kinesiología, mientras me recibí de kinesiólogo, pasaron los años, y cada tanto tenía crisis de dolor, tanto en cervicales como en lumbares. Y pasé por un montón de cosas, y lo que siempre más me ayudó fue la quiropraxia, que lo descubrí en el último año de la facultad con un profesor que fue mi tutor de tesis, y gracias a él me empezó a hacer quiropraxia y me empezó a ayudar. Y después me derivó otro quiropráctico en Santa Fe, ese quiropráctico me ayudó. Después me recibí, pasado muchos años de quiropráctico,
estudié también 5 leyes biológicas de Hammer, biodecodificación, con Corbera, Enrique Burón, un montón de cosas. Y después, en una gran crisis que tuve, decidí estudiar quiropraxia y bueno, y hoy en día me dedico a la quiropraxia puntualmente y estoy empezando también a incorporar de a poco en las sesiones y dentro de un tiempo más en talleres, mi idea, hábitos saludables. O sea, en relación a cosas que a mí me ayudaron y que ningún profesional me dijo hasta el día de hoy. O sea, y cuando digo ningún profesional me refiero tampoco, o sea, a colegas. Todas cosas que fui autodescubriendo y que incluso me llegaron por otras personas que ni siquiera son colegas. Entonces, hoy en día esa es mi forma. Me dedico a la quiropraxia, a ayudar con problemas de columna a las personas que tienen problemas de columna, a ayudar a que cuiden su columna y a mejorar sus hábitos para mejorar su calidad de vida, en todo aspecto. ¿Y qué recomendación podrías darle a una persona que quizás todavía nunca fue a una sesión de quiropraxia o no sabe la importancia que tiene que dar al cuidado de su columna? ¿Qué deberían tener en cuenta? Lo que deberían tener en cuenta es que, primero, a mí lo que me gustó de la quiropraxia es que se enfoca en la columna vertebral. La columna vertebral es el eje o el centro de nuestro cuerpo. Y lo más curioso y lindo es que es lo que protege lo que está acá adentro, que se llama médula espinal, que es por donde viaja toda la información que el cuerpo le manda al cerebro y que el cerebro le manda al cuerpo para responder. O sea, desde mover la mano hasta que el estómago tuyo haga digestión, o sentir los dedos fríos, o un día hay como que nieva. Entonces, la quiropraxia lo que se enfoca es en mover una vértebra, liberar el nervio que está con interferencia, que se llama subluxación vertebral, y permitir que esa información viaje y circule libremente, como ahora, por ejemplo, la ruta de los 7 lagos está llena de nieve. Vialidad lo que hace es liberar esa ruta para que circule la gente. Bueno, lo que hace el quiropráctico yo sería vialidad. Libero la columna de interferencias para que pueda fluir esa información. Y que el cuerpo tenga 2 capacidades principales: la autorregulación y autoconciencia. Autorregulación es que el cerebro mande las órdenes adecuadas para que el cuerpo cumpla sus funciones. Y la autoconciencia, que pueda saber qué está pasando en el hígado, qué está pasando en el dedo chiquito del pie, qué está pasando, si algo te quema, si no te quema, cómo sentís tu cuerpo, dónde está la posición, y que tenga movilidad. El cuerpo está hecho para moverse. El mayor tema es que hoy en día la mayoría de la gente es más sedentaria. Y los trabajos inducen a eso, y la escuela misma induce a eso. La escuela ya te va formando para que puedas ser sedentario después. Claro. Por eso quedaba yo raro caminando cada 20 minutos después que me operaron en una clase. ¿Y cada cuánto una persona debería moverse? O sea, en realidad, el tiempo sentado que tendría que estar por día son menos de 4 horas, hasta 4 horas. Wow. Si no, eso ya empieza a alterar el sistema digestivo, el de retorno venoso, la circulación venosa y arterial del sistema digestivo, respiratorio, corazón, y empieza a generar disfunción. Y la columna también, porque se pierde la movilidad, se comprimen los nervios, se empieza a fibrosar los tejidos y ahí empieza un gran problema. El dolor es lo último que aparece y lo que se empieza a perder previamente son las funciones del organismo. Porque la mayoría de la gente llega al quiropráctico porque tiene dolor. Pero el dolor es la punta del iceberg a problemas que vienen de antes y que son de toda índole. Yo te escuchaba hablar hoy sobre la imagen y la, ¿cómo se llama? Sí, la imagen. Y hay algo que, bueno, no lo aporté, pero lo voy a decir ahora, es la funcionalidad de la vestimenta. Algo que noté y que estoy notando mucho en este último tiempo, yo me he visto, digamos, no me importa mucho la imagen, pero sí la funcionalidad, que yo me sienta cómodo y pueda moverme. Entonces lo invito a la gente que está acá o a los que me están viendo, que traten de levantar los brazos y sientan que pueden hacer todo el movimiento libre. Y si quieren, cierran los ojos y perciban si lo limita algo la ropa que tienen puesta. Si siente que se tira la ropa, ya quiere decir que eso está limitando un poco el movimiento. Por más que sea milímetros, lo limita. Entonces, desde mi punto de vista, eso es algo puntual que también informo a la gente.
Y así varias Y cuestiones. uno a veces va a trabajar y se tiene que ir con una camisa. Y una Claro. camisa es súper, como que te pone en una postura menos elástica, ¿no? Entonces el cuerpo está hecho para moverse, o sea, mientras más se mueva, más salud hay. Mientras menos se mueva, menos salud hay. La civilización creció y la tecnología muy rápido en relación a cómo la biología lleva millones de años adaptándose al entorno. La quiropraxia busca que el ser humano se adapte lo mejor posible a su entorno. Pero si la persona no pone de sí, Claro. va a haber problemas. Bueno, de hecho, la postura que tenemos de sentados en esta Sí. posición, ¿no? Cómo uno va perdiendo la flexibilidad de las caderas. Claro. Yo me acuerdo cuando trabajaba trataba de sentarme con las piernas cruzadas, por eso usaba mucho calzas, para poder sentarme así, porque me daba cuenta, digo, cómo vas perdiendo la flexibilidad de la cadera, y que Sí. cuando después llegan adultos mayores, es como que ante una caída, ya listo, es como, encima que tenés los huesos frágiles, después recuperarse es mucho más difícil, porque Muchísimo. de grande te caíste y no tenés esos reflejos ni la flexibilidad para poder caer bien, ¿no? Ujú. Si te fijas, hoy había un nenito, los bebés o cuando nacemos tenemos toda la movilidad del cuerpo disponible. Eso Claro. se pierde en un momento y desde mi punto de vista y mi opinión, porque esta es mi opinión y parte también de lo que indago y veo, eso se va perdiendo y mucho con cuando empieza la educación. O sea, ya sentarte y estar, que tener fíjate que la escuela a veces pasan más de 5 horas sentados Tal cual. y biológicamente no puede estar más de 4 Y por ejemplo, en el día, vos me dijiste hoy 4 horas, y esas 4 horas deberías hacer, repartidas, sí, claro, obvio. ¿y No, cuánto sería, digamos, de continuo estar sentado? por lo menos como mucho media hora, no más que eso. Wow, o sea, cada media hora uno debería Sí. hacer algún tipo de movimiento. Claro. Wow. Entonces, si vos te fijás, mientras vos dabas la charla yo estaba en el piso pero me movía todo el tiempo. Claro. Entonces, la quiropraxia justamente hace eso, mueve zonas puntuales que están bloqueadas, que las personas no lo pueden mover y que el cuerpo se adaptó y bloqueó y ya no puede más. Entonces le devuelve la funcionalidad, lo que mucho vive la gente que primero se hace quiropraxia es que recupera el sueño. Y el sueño es un indicador fundamental de salud. Si la persona no puede dormir, no puede reparar sus tejidos y mejorar sus funciones. Porque ahí se apagan ciertas funciones, que son, por ejemplo, mandar sangre a los músculos para mover la mano, y van a los órganos que necesitan recuperar su función. Entonces, durante el sueño es clave, o sea, poder unirnos al ciclo biológico natural que hoy en día, las luces, los celulares, las tablets, Netflix, los sillones, o sea, interminable, saca a la persona de ahí. Si ustedes ven alguna vez, si fueron de camping, levanten quién la mano alguna vez fue de camping o algún lugar así a la naturaleza. Fíjense que cuando oscurece ya le dan ganas de comer, o antes, para buscar leña, fuego y demás, comen y a las 8, ponele que ya es de noche, ya está acostado durmiendo y no te queda otra porque no hay luz, no hay nada, o apenita alguna linternita y te va a dormir, o lo del fuego. Pero cuando estamos en la civilización, hoy en día eso no pasa y ahí se altera un montón de cuestiones. Ni hablar la gente que trabaja en horarios no naturales, por ejemplo, que trabajan de noche y los rotan son los que más destruyen su salud. Es impresionante. Gente que trabaja en el mercado de abasto, en el casino, policías, enfermeros, médicos. Es impresionante. Y a mí me deja muy sorprendido que un médico lo hagan trabajar entre 24 y 12 horas seguidas. Yo eso no entra en mi cabeza. Tal cual. Y ahora que es ilegal, pero si no, hasta 48. También hasta 48. Ilegal, pero... Entonces, Mauro, atiende. ¿Trabajas con maniobras? Lo que hace la quiropraxia es, ahora le voy a explicar, utilizo principalmente mis manos para corregir las vértebras que se movieron. Primero busco la información, que sería ver cómo se movió. O sea, analizo, detecto y corrijo lo que se llaman subluxaciones vertebrales. Una subluxación vertebral produce un movimiento de una vértebra sobre otra que comprime el nervio. O sea, acá lo pueden ver, comprime el nervio en ese punto. Entonces la vértebra se puede mover en diferentes ejes. Esos ejes hace que se comprima el nervio y se pierde la interferencia. Entonces utilizo mis manos
Y también una camilla que es especial de quiropraxia con drops que se levantan y van bajando para ayudarme de la gravedad misma, no de la gravedad de la persona. Era re malo. Entonces, bueno, sí, trabajo con las manos y hay algún que otro elemento que se llama activador. Bien. Y hay técnicas que son puras, que son sin la utilización de la camilla ni un elemento, sino mis manos y la columna de la persona, y si no, indirectas, que se utiliza o el elemento ese que se llama activador o la camilla. ¿Y los ¿Cómo estímulos ayuda? tuyos son semanales? Eso depende de Ah, la evaluación y varios factores. O sea, influye un montón los hábitos que tiene la persona, cómo está su columna, el desgaste que tiene y también la edad, obvio, que lleva de esa Claro. situación por la que me viene a consultar. Igual hay cosas que me sorprenden. Veo personas, el otro día atendí una médica de 70 años y vos ves la radiografía y parecía que te tenía que doler todo. Y la verdad que no. Y la médica le pregunté, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Hiciste algún clic en tu momento, en tu vida, que dijiste, esto ya no va más así y necesito cambiar esto? Y me dijo que sí, que en el 2000 empezó a hacer yoga, empezó a hacer tai chi, se empezó a cuidar en las comidas, a dormir mejor y empezó a cambiar. Pero bueno, el desgaste de su columna muestra cómo vivió también en un punto. Entonces la radiografía es un elemento clave de la evaluación. bien. Mis manos, ver cómo están los músculos, las tensiones, si hay inflamación y cómo mueve. En base a todo eso, yo recopilo la información, lo analizo, lo detecto y lo corrijo. Y la frecuencia depende de cómo está la persona y de qué también voluntad pone Claro. para las sugerencias que le doy sobre los hábitos de su vida. Muchas veces me quedan mirando, como me dicen, porque hay 5 claves que recomiendo a la gente y que pregunto también en la primera visita. Se llama visita. La primera visita es una evaluación que vos haces. Una evaluación completa. ¿Vos te das cuenta cuando la persona llega por su postura ya? Ya, o no? yo analizo todo. Analizo la postura, el tono de voz, cómo se sienta, cómo se viste. Más de la funcionalidad, ¿no? Sí, Como, sí, sí, de otro final. de qué se dedica a trabajar, Claro. porque es la mayor cantidad de horas que hace, cómo duerme, cómo son sus funciones respiratorias, digestivas, genitourinaria, si medita, si respira, qué actividad hace, cuántas horas hace esa actividad, qué come, y después de toda esa evaluación, evalúo su columna. Claro. Ahí hago los ajustes que tengo que hacer, si tengo radiografía las veo, si no se las pido, y después de eso le planteo un cuidado, porque la quiropraxia lo lindo que tiene es que cambia las palabras. En vez de tratamiento es cuidado. En vez de sesión, visita. ¿Por qué? Porque pone un rol activo a la persona. Que tampoco es paciente, sino sería persona que asiste al quiropráctico. Asiente. Asiente. Entonces hay 5 factores principales que sugiero. Primero, prioridad número 1, el sueño. Regularizar el sueño. Sin el sueño no puedes hacer nada de lo que voy a decir ahora. ¿Y qué es el sueño? O sea, cuando hablo del sueño me refiero a la calidad y al tiempo. Mucho está dicho que son 8 horas, pero en realidad es la cantidad de horas necesarias que tiene que tener esa persona para sentir. Todos levanten la mano si alguna vez sintieron, dice, hoy descansé, dormí pero descansé. Y hay veces que durmieron 10 horas y no descansaron y se siguen sintiendo cansados. Entonces, es esa primera vez. O sea, dormí pero descansé. Eso puede ser 6 horas, eso puede ser 7, puede ser 8. ¿Y dormir mucho cuando hay gente que duerme mucho? Ahí hay varios factores que hay que ver cómo está su sistema nervioso. Muchas personas que duermen mucho tienden también a conocerse como que su sistema nervioso está depresivo. ¿Qué me refiero? Paralizado. O sea, se disocian y necesitan dormir para disociarse de su realidad que no quieren vivir. Wow. Entonces, dormir mucho también no indica que es algo Claro, que estás bien. que estás bien. Entonces, eso es una parte. Primero la calidad del sueño. Después también dónde dormir. Eso es toda una información. Ahora vengo indagando mucho en el tema de los tatami japoneses, del futón japonés. Dormir en el piso. Súper rígido. Más rígido. ¿Por qué? Porque primero que estás en el piso en contacto con la tierra, el cuerpo registra que estamos más arriba y la mente también registra de seguir volando pensando. Mira vos. Mira. Estar más en el piso tiene que ver con eso. Igual,
las primeras personas que estaban en la Tierra vivían en los árboles. Por eso está el reflejo ese de que cuando estás durmiéndote, como que saltas así. Porque es como que te caes del árbol. Entonces, después de eso fue al piso. Entonces, hay varias cuestiones a tener en cuenta ahí. Pero primero tener una calidad de sueño. O sea, el sueño está hablando, sea mucho, sea poco, está hablando. Está hablando. Primero, sacar pantallas, luces blancas, lo menos indicado. Y bueno, y también comer un poco alejado del tiempo de por lo menos 1 hora, hora y media, 2. Mínimo. Después de eso, la clave es la actividad física. Y cuando digo actividad física, lo primero que la persona me dice, bueno, pero a mí no me gusta hacer nada. Bueno, y algo que te guste, aunque sea bailar, ya te incita a moverte. Claro. Entonces yo busco que hagan pequeños hábitos o hay un amigo que se llama, que le dice snack de movimiento. Entonces hay personas que no hacen nada. Entonces yo le digo, sí, pero tengo un bebé, qué sé yo. Y le digo, ¿y vos considerás que podrías caminar 5 minutos a la vuelta de manzana cuando se duerme tu bebé a las 11 de la noche? Y me mira y me dice, ¿pero cómo? Sí, le digo, 5 minutos por día. Ah, pero no es nada. No, sí, pero al lado de lo que no estar haciendo nada, un montón. Antes que nada. Y empiezan a hacer eso y le empieza a cambiar un montón. A usar las aplicaciones que te cuentan los pasos, ¿viste? También, que tenés, o los relojes, aunque sea te estimula, que te dice, lo lograste. Claro. Pones una meta y tenés ahí. Entonces eso es una parte, el ejercicio físico, moverse. Sí. Después la otra parte es la alimentación, que ahí no soy especialista, pero básicamente Pero ver la cantidad, ya hay una persona, la cantidad y la calidad. Y sobre todo, trabajar sobre todo alimentación que no inflame. Porque lo que hay mucho es inflamación de bajo grado sostenida, que eso lo generan mucho las pantallas, la alimentación misma y el estrés. Después lo otro es el contexto social, regular tu contexto social, y la gente me dice, ¿y qué es contexto social? Contexto social es que si vos necesitas una alimentación que no te inflame porque estás en un proceso de bajar el dolor de tu columna, que tiene mucha inflamación sostenida en el disco, que es esto rojo, si vas todos los días y te dormís tarde y te juntás con amigos y tomás alcohol y te dormís tarde y dormís poco y el otro día va a trabajar, eso es el contexto social. O sea, saber regularlo y poner límites. Ejemplo, ¿no? Después lo otro sería regular el estrés. Y para regular el estrés hay un montón de cuestiones. Puede ser yoga, respiraciones, mindfulness, que es lo más científicamente comprobado y que también estoy indagando. Entonces, bueno, en base a eso, si la persona busca eso y con quiropraxia potencia su salud muchísimo. ¿Por qué? Porque quiropraxia te va a ayudar a regularizar tu sistema nervioso para poder dormir, pero siempre y cuando vos también empieces a unirte al ciclo de la naturaleza. Está bueno esto de que uno se tiene que poner desde un rol activo, Claro. no ir tampoco cuando ya es tarde. Y por ahí hacer un chequeo, aunque no tengas dolor de nada, puede ser también bueno, ¿no? Ayuda muchísimo, sí. La quiropraxia no es solo para la gente que le duele, sino también para cualquier ser humano. Necesitas estar vivo, tener columna vertebral y sistema nervioso. Y listo. Ya con eso. Entonces, bueno, hay una analogía que doy que es que la hizo un disertante que me gusta mucho, no sé si conoces, Silvana, que se llama Emilio Carrillo. Sí. ¿Lo escuchaste hablar? Sí, Bueno, entonces él habla del ojo del huracán. Wow. Cuando vos estás en un huracán o sin un huracán, todo alrededor es un caos. Pero si vos te puedes poner en el centro del huracán, ahí hay calma. Entonces yo le digo a la gente que la quiropraxia te lleva a ese punto. Y vos estás en el caos entero, pero en paz, y ahí puedes empezar a tomar decisiones como esta persona caminar 5 minutos por día cuando se duerme su bebé. Total. Entonces, eso va haciendo y construyendo hábitos, y es un proceso que requiere tiempo. No es de un día al otro. La mayoría de la gente, por como estamos hoy en día, busca soluciones rápidas y mágicas. No existen. La quiropraxia bastante eficacia tiene, pero bueno, tampoco hace magia. Hay un colega que en Buenos Aires tiene un cartel que dice Dios no hace quiropraxia y yo no hago milagros. Aclarando. Sí. Bueno, claro, porque uno siempre está buscando como poner en el otro, ¿no? Pero yo creo que está bueno esto de recalcar que uno es protagonista de su vida, que se puede apoyar, por ejemplo, en la quiropraxia, pero también colaborar desde los hábitos diarios, Sí. aunque sean chiquitos,
Creo que hay una técnica japonesa que te dice esto, de empezar así sea 1 minuto, pero sostenido todos los días, Claro. ¿no? Esa cuestión de lo que es sostenido a largo plazo te da muchos frutos. Así que bueno, dejamos a la gente para que pueda hacer sus consultas con Mauro. Si quieren hacer preguntas o por Instagram me Si alguien lo tiene puedo alguna leer, y duda. si no alguien acá también. ¿Cómo es el Instagram? Quiropraxia Mauro Cantero. Punto. Mauro Cantero, sí los encontré. A ver. Sí. Acá hay una pregunta, pero por ahí es muy específica, no sé, te la digo y Bueno, fíjate sí. vos. Pero muchos se pueden sentir identificados y... Espera que la busco. Tengo discopatía degenerativa. ¿Qué Ajá. puedo hacer? Es muy general, o sea, degenerativa en realidad está hablando de que el disco se va degenerando el disco, pero eso es causa de que la mal posición de la vértebra, la subluxación, y el disco está trabajando y se va deshidratando y perdiendo altura. Al perder altura pierde más movilidad la vértebra y el nervio se comprime cada vez más. Para ver eso hay que indagar completamente todo lo que hablé antes y hacer una evaluación con radiografía incluida y ver si están así o no así. La medicina suele poner etiquetas, que cuando pones etiqueta te encaja en eso y no salís de ahí. Lo que yo busco es que sea un proceso dinámico, no hay etiquetas. O sea, hoy te está pasando eso, mañana te puede pasar otra cosa y tu cuerpo cambia y tiene la capacidad de cambiar y sanar. Claro. Entonces esa es la idea. Claro, esta filosofía de que a veces el cuerpo es como las señales del auto que te da una alarma y si uno va con un martillo y rompe la señal, sigue estando el problema. Entonces Claro. el cuerpo te da señales porque algo está pasando y está bueno atenderlas a tiempo. Además de incorporar todas estas prácticas de autocuidado, ¿no? Aunque es difícil por el contexto en el que uno muchas veces tiene que trabajar, que nos educan, pero ¿qué recomendás? ¿Algún tipo de lectura o algo para ampliar esto? Como a enriquecer la mirada desde la salud. Y, a ver, hay un montón de lecturas. O sea, yo actualmente estoy leyendo como 4 libros a la vez sobre sueño, alimentación, regulación del estrés, meditación, respiración. Hay un montón. O sea, depende por dónde cada uno quiere ir. Yo lo leo para nutrirme y poder después ayudar y devolver eso también. Entonces, de quiropraxia en sí no hay tanta. Sí, en el Instagram mío constantemente educo a la gente en las consultas y en los videos porque no conocen de qué se trata y el potencial que tiene y cómo les puedo ayudar. Entonces es muy interesante. Súper interesante. Y por ejemplo, una vez que una persona te visita, ¿no? Sí. Se arma una especie de plan de trabajo con Claro. una continuidad entre cuántas sesiones más o menos. Eso sí, la quiropraxia tiene 3 etapas. Una etapa inicial o intensiva, en donde se busca que la columna empiece a adquirir movilidad, las zonas específicas que no la tiene, bajar la inflamación y liberar el nervio. Hagan de cuenta que hace de cuenta que es como cuando una vértebra está movida mucho tiempo, incluso hay gente desde que nace, Wow. por partos traumáticos, eso es muy impresionante. Esta semana me tocó ver varios casos. Imagínate que hay un músculo o un ligamento que va de acá a acá y de acá a acá. Entonces, si la vértebra está así, este va a estar acortado y como más flácido, más flan. Y este va a estar más tenso. Claro, porque encima busca compensar el cuerpo. Entonces, cuando yo corrijo, este se va a empezar a relajar y a cambiar las fibras, a hacerse más elástica, y este también se va a empezar a tensar más. Entonces, ese proceso, porque el nervio se libere y lo inerva bien, no es de un día al otro. La vértebra tiende a volver a ese patrón. ¿Viste que hay patrones de comportamiento? Bueno, las vértebras tienen un patrón de comportamiento. Están dentro del cuerpo, o sea que es lo mismo. Entonces, esos patrones tienden a repetirse. Entonces, para poder cambiar esos patrones, al inicio se necesita visitas más seguidas. Si la persona empieza a modificar sus hábitos de a poco, esas visitas seguidas empiezan a distanciar más rápido. Si no, es más complejo. Entonces, al inicio se necesita mayor frecuencia, después se busca que se estabilice. Cuando una vez ya tiende a quedar ahí y los tejidos se van flexibilizando, las visitas se van distanciando porque van ganando fuerza los músculos y flexibilidad. El disco se libera, el nervio también.
Y después lo último que termina es la etapa de mantenimiento o de bienestar o de evolución, se le puede llamar de la forma que quieras. O sea, mantenerte y poder evolucionar por sobre como venía siempre. Entonces ahí la persona ya elige y las visitas se distancian y elige cada uno si seguir con su cuidado o no. Cada mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, tengo personas que vienen en ese rango. También incide mucho de la forma de vida que tiene la persona y de las 3 causas que generan que la vértebra comprima el nervio. Esas 3 causas son causas físicas, causas emocionales o causas químicas. Causas físicas, sedentarismo, ejercicios mal hechos, trabajo que estás mucho tiempo sentado, hacer mal fuerza en el trabajo. Causas emocionales, el estrés mismo. Y causas químicas que consume la persona, desde alcohol, sustancias de droga, medicación, lo que sea. Entonces eso también influye un montón. No es lo mismo personas que te digan, por ejemplo, hay personas que mejoran, pero trabajan en el casino, me ha pasado, y trabajan de 10 de la noche a 6 de la mañana. Claro. Y a veces los rotan, peor todavía, porque el sistema nervioso no se adapta y una semana de noche, la otra semana de día. Y el sistema nervioso no entiende nada, está así. Entonces, esas personas no logran llegar a la reparación de sus tejidos, pero por el simple hecho que su trabajo está interfiriendo en su sistema nervioso. Entonces, esas personas generalmente siguen el cuidado más intensivo porque su sistema nunca puede estabilizarse. Y no es lo mismo otra persona que pueda empezar a todos esos factores, o hay cofactores que le llaman en biodanza, a regularlos. Wow. Pues supongo también que en la sesión mismo, a través del ir a visitarte, y vos dijiste al principio que educabas. Sí. Entonces esa parte de educación en la persona, a través de las sesiones y de las cosas que vos Va a ir hablas, también mejorando. incorpora su próximo camino también de moverse. Claro. Y de ir hacia su Sí, regeneración de postura, por ejemplo. claro, obvio. Si vos ves cómo esa persona se sienta, se para, y en esto de las vértebras, para dónde va más, y qué lado es el que más tiende a llevar peso, y esa persona se va dando cuenta, es como, ahora estoy más, Claro, toma un me poco estoy más de yendo para aquel conciencia. lado. Justo lo que hablás es algo Voy que para dije este hoy, lado. que la persona desarrolla lo que acabas de decir, que eso es la autoconciencia. Ujú. Entonces con quiropraxia vos podés ponerte en el centro del huracán y decir, mira, me di cuenta ahora que mi trabajo me genera este movimiento repetitivo que me genera esto. Que antes ni cuenta, porque dentro del caos ni cuenta te da. Entonces ahí puede tomar decisiones, primero desde la serenidad, de decir, porque pasa así, bueno, sé que mi trabajo me genera esto y me duele y me estreso por esto con tal compañero. Bueno, pero sé que después voy a quiropraxia y me libera el nervio y me empiezo a sentir mejor. Bueno, entonces ahí yo le invito a la gente, bueno, hacete responsable. Si no te gusta tu trabajo, ¿qué otras opciones hay de a poco empezar a ver para modificar eso? Entonces la persona que se responsabiliza de sí misma hace cambios y los logra. Entonces quiropraxia hasta ese nivel ayuda. Acá hay una pregunta. ¿Qué pasa con el acúfeno constante y fuerte? ¿Se puede tratar con quiropraxia? Hay porcentaje de gente que lo mejora, hay porcentaje de gente que no. Parte del acúfeno puede ser problema cervical y parte no. ¿Qué es el acúfeno? El acúfeno es cuando tienen como el El zumbido ruido. en el oído. Tremendo. Sí. Súper molesto y bastante común, lamentablemente. Sí. Conozco varias personas. Y el dolor de cuello, que siempre estás haciendo así, te duele el cuello, eso también es por Eso es el pan de todos los días. Pan de todos. Tres. El pan integral de todos los días. Pero que no debería ser. De que me tengo en consulta, ¿no? Claro. Pero sí, que ahí falta un montón de cuestiones que hay que ver. Tengo una consulta. ¿Es normal? Porque uno dice que con los años te vas achicando porque precisamente los discos se van como compactando. ¿Es algo dentro de lo normal o no? Porque, por ejemplo, yo uso mucho en el gimnasio que después de hacer pesas me cuelgo desde el caño ese para mantener la elasticidad, ¿no? Y la distancia. ¿Es normal que se van achicando con el paso de los años o es una cuestión funcional por hábitos? Influyen las dos cosas. Ujú. En cierto punto, biológicamente, cuando nos vamos a dormir, somos más bajos, unos centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, porque el disco se deshidrata durante el día. Y
termina siendo más bajo, entonces baja la estatura. Después durante la noche se rehidrata, porque no tiene el disco arterias y venas que le llegan directo, sino que se hidrata por las arterias y venas que están en la vértebra, y durante la noche, como está en descanso, en posición horizontal y no tiene presiones, se rehidrata. Y ahí son más altos. Y por eso muchas veces, o muchos dolores, Hay que dormir. o por eso muchos dolores aparecen a la mañana. ¿Por qué? Porque el disco se rehidrató y si eso está inflamado, toca más el nervio y duele. Y esa gente que dice, me levanté y me quedé duro y después empiezo a moverme despacito y mejoro. Es por eso. Mirá vos. Igual que importante que es el momento de descanso, de reparación del Sí, cuerpo, ¿no? muchísimo. Es clave, por eso lo tengo siempre y le digo a la gente que la prioridad número 1. Vos, de última, no empecé a caminar, no haga movimiento, pero regulariza el sueño. Si no regulariza el sueño, todo lo otro se complica más. Wow. Porque cambia todo, hasta el estado de humor, emocional, todo. Ay, sí, no, ni hablar. ¿Y qué pasa con las personas adultas, los adultos mayores, que se les pierden el líquido entre las vértebras y se les juntan y ahí se les provoca la hernia solo porque no tiene líquido, no queda otra que... ¿Hay alguna solución eso o...? Eso habla de un desgaste muy grande de la persona. Le pasa a las rodillas también. Sí. Las rodillas, hombro, codo, mano, pie, tienen que ver con el balance de cómo está tu columna durante toda tu vida y cómo la moviste y cómo no. Entonces, si vos no tenés buena movilidad de caderas, por ejemplo, y tu columna tampoco, vas perdiendo inestabilidad y salta el fusible, le digo yo, por otro lado. O sea, siempre que una zona pierda movilidad, otra lo va a tratar de compensar. Entonces imaginen ustedes que es como un trabajo que hay 10 personas, así le explico a la gente que atiendo. Y de la nada, 8 despidieron o se tomaron vacaciones y lo tuvieron en cuenta, y qué sé yo, y quedaron 2 para hacer el trabajo de 10. Entonces, esos 2 van a estar enloquecidos, tratando de cubrir todo, y no van a poder moviéndose de más. Así pasa en la columna. Si algo se bloquea, lo más cercano se empieza a mover más, hasta que se bloquea de nuevo y le sigue lo otro que se mueve más. Entonces hay movimientos que la cadera tiene que la rodilla no puede hacer. La rodilla hace esto y apenita un poquito ahí. La cadera mueve en todos los ángulos. Entonces, bueno, cuando se pierde movilidad de cadera, afecta arriba, afecta abajo, pero siempre lo primero que hay que ver es la columna. Pero esa pérdida de líquido es propia de la edad también. En parte de la edad y en parte de la falta de movilidad. El cuerpo, recordad que está hecho para moverse. Más tiempo está sedentario, menos, más perdés salud. Así. Entonces hay movimientos que se pierden. Y ahora estoy leyendo un libro que se llama La Revolución del Movimiento y habla de que hay 3 pilares fundamentales en el ser humano. Uno es el sistema nervioso, que la quiropraxia lo aborda. Otro es la respiración y otros son los pies. Mira. Y el calzado. O sea, si ustedes ven, el calzado que utilizamos actualmente te impide la movilidad completa de los dedos. Y el pie es sobre lo que estamos todo el tiempo, o sea, descargando. Entonces esa fuerza que viene desde la tierra hacia el cuerpo... Claro, además de que nos aísla la goma de... También. El famoso grounding que dicen que hay que hacer, ¿no? Bueno, yo hago grounding todas las noches. Claro. Todas las noches, haga frío, nieve, lo que sea. Ayer genial. estuve de 11:30 a 12 de la noche haciendo grounding y hacía 0 grados. ¿Qué es grounding? Caminé media hora y hice Descarga, grounding. claro. Todas las Descarga noches. la tierra. Sí. Yo he escuchado de gente que incluso se ha sanado haciendo grounding. Sí. Yo soy un ejemplo. Yo Mirá. tenía dolores por la cirugía que me hicieron en la columna. Lamentablemente, ahí salen todos los nervios que van al sistema digestivo. Entonces, mi funcionamiento de mi columna no está como el de otra persona que no fue operada. Cuando sos operado se generan cicatrizaciones que se generan como adherencias. Entonces, el tejido de una cicatriz no es el mismo Claro. que el del tejido natural. Si ustedes mírenlo en la piel a la gente en Instagram, si tiene una cicatriz, vean que no mueve igual. Entonces, en la columna, imagínate que pasan los nervios. Claro. Entonces, perdés un poco de movilidad, ¿qué tiene que compensar? A ver, otra articulación más cercana. Entonces, eso se tiende a bloquear más. Entonces, a mí, donde que se me bloquean siempre son las sacroiliacas. Si yo todos los días hago movilidad, 20 minutos, busco caminar por lo menos 15 minutos, media hora, trato de entrenar 2-3 veces por semana, un poco más fuerte,
ahora se me está complicando un poco. Voy al consultorio en bicicleta y hago grounding entre 10 minutos a media hora por día, todos los días. Mirá vos. Y eso lo fui construyendo en los últimos años, desde que me mudé a Neuquén, porque antes hay muchas cosas que no las tenía, las fui incorporando. Es que a veces hay gente que incluso vive en departamentos y no tiene nunca contacto con la tierra, ¿no? Cuando le digo que vayan, a veces me ven, estás loco con el frío que hace, me dicen. Qué loco. Un día va a ser un vivo de la plaza a las 11 de la noche. Pará. Tal cual. Pero, bueno, no es lo común. Pero es así. Entonces hay un montón de casos. O sea, la vida que llevamos hoy en día, que es de forma civilizada, nos saca y nos corre de la naturaleza. La otra vez me fui a hacer el DNI y veía que se llama registro civil y no registro humano. Decía yo, ¿por qué no se llama? Pensaba en mí adentro, ¿por qué no se llama registro humano? Civil viene de civilizar y de cumplir ciertas normas que muchas de ellas se alejan antinaturales de la biología y de la naturaleza humana. Tal cual. Así que bueno, a tomar responsabilidad, a ir a visitarlo a Mauro. Yo ya me voy a agendar una visita, yo te estoy escuchando. Así que es súper interesante, Mauro, lo que nos compartiste. Un gusto. No, gracias a vos por la entrevista. Un gusto, bueno, así que todos ya saben escribirle a Mauro. ¿Querés presentarse ella en el video? ¿Sí? ¿Querés presentarte así? Porque, ¿Te conoce claro, la gente también? Sí, te conocen. Bueno, no, yo quedé de coequiper de Mauro, pero en realidad estaba dando una charla. Yo me encargo de pulir a las marcas personales que tienen ganas de crecer desde sus perfiles en redes sociales y construir su imagen de manera profesional, conectados con una mentalidad de abundancia. Así que bueno, un gusto para mí compartir con Mauro, con todos ustedes, y a disposición para lo que necesiten. Estamos en este hermoso lugar de Abriendo Caminos con Romy. Romy, un beso. Ahí está Romy. Un placer, chicos. De verdad, un lujo lo que hemos compartido hoy. Gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Interesante. Un saludo a la gente y nos vemos. Bueno, ¿qué tenemos? Abriendo Caminos. Ay, chicos, internacional la charla porque Tremendo. Pero Se ya llama lo- Colombia. en Colombia con serios problemas. La Juli, sí. ¿De espalda? Sí, de un dolor que